Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Somos Jorge Y Wendy, gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Como cada jueves estamos nuevamente con un episodio hermoso en donde el poder de Dios se va a manifestar a través de un testimonio. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que cada jueves que subimos un episodio nuevo, ustedes sean notificados. No se lo pueden perder. Compártanlo con toda la gente para que este mensaje pueda llegar a todos esos corazones necesitados de Dios. Además, nos encuentran en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok y todas las demás. Estamos como Buenas Nuevas HN. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Café Costello, que siempre nos tiene con un cafecito exquisito para poder activarnos. Además, en Café Costello, las mejores baleadas de la ciudad están en Plaza Rancho de Coco, contiguo a las Torres de Panorama. Ahí pueden encontrar el mejor café y las mejores baleadas de San Pedro Sula. Agradecimos también a Smart City Car Wash en el Mall Altara. Trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche. Por si quieren ir a lavar su carro después del trabajo, tienen oportunidad. A Infinity Travel, agencia de viajes que está en Nuevos Horizontes Business Center para cualquier itinerario que necesiten, boletos, descuentos, ellos les ayudan con todo. Y por supuesto a Pope Arte, Música y Entretenimiento, encargado de montajes, de audio, iluminación para cualquier tipo de evento corporativo o conciertos. A cada uno de ellos les damos las gracias por apoyar este ministerio que es para exaltar el nombre del Señor. Bueno, sin más preámbulos, llegó la hora de la verdad. Suenan los redobles porque hoy tenemos un invitado especial que además hace rato que queríamos tener a este invitado y Dios hoy nos ha dado la oportunidad de tenerlo en el estudio. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a José Jesús Mora, más conocido como el Padre Mora. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Doy fe de las baleadas y el café de Costello. Sí, me encanta. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Yo creo que esas baleadas las han de hacer con una luna llena, con una masa especial. Yo no sé qué hacen, pero es tan exquisita la masa. Sí, sí. Oye, Fanny, ¿cómo están hablando de tu cocina? Rico. No sabían que era de los patrocinadores, Sí, pero cuando la mencionaron dije que bueno. Sí, buenas baleadas. Claro. Yo quiero decirle que yo soy ceibeño de nacimiento y yo creo que nosotros tenemos un paladar para las baleadas ancho. Ajá. Y le digo, esas baleadas son poderosas. Casi todos los sábados le escribo a Eric y le digo, Eric, voy a pasar por la promoción. Qué bueno. Miren qué casualidad, qué bonito. Qué bonito. Bueno, vamos a empezar contando un chiste. Cada episodio empezamos con un chiste para alegrarnos y para que toda nuestra audiencia sepa que los cristianos no somos aburridos. La gente cree que los cristianos somos aburridos y que el Señor tiene sentido del humor, de hecho. Entonces, voy a contarle que un día se muere un tipo y se va al cielo. Cuando llega al cielo lo recibe San Pedro y lo lleva por un vestíbulo largo. Y él va viendo y mira que hay un montón de relojes en las paredes, ¿va? Entonces le pregunta a San Pedro, dice, ¿por qué están estos relojes aquí? Porque cada persona tiene su propio reloj, dice. De verdad, sí, le dice. Por ejemplo, le dice, ese es de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando el percutor se mueve lento es porque peca poco. Entonces se miraba a la Madre Teresa que se movía pero poquito. Ahí hasta el de Billy Graham, por ejemplo, dice, también se movía lento, casi imperceptible. Ahí está el del Juan Pablo II, el Papa, y también, pucha, ¿sabe qué? Yo quiero ver el mío. Sí, el suyo lo tenemos en la oficina, nos sirve de ventilador, dice. ¿Qué le parece? Bueno, muy bueno. ¿Qué le parece? Sí. Casi que no pecaba. Bueno, padre, cuéntenos el chiste que nos contó antes de entrar aquí, hombre, para que la gente se alegre. Cuéntenos. Es una anécdota. Y Sí. es que al venir aquí al edificio, bajé una caja que contiene una rodillera que me prestaron, pero una rodillera especial carísima. Entonces yo le dije a ustedes, no vayan a pensar que no confío en que Dios nos cuida las cosas o protege. Siempre nos cuida y le dije en este momento, me hace recordar una historia oriental. Sí. Que un discípulo fue donde un maestro sufi y le dijo al maestro, mira maestro, como acto de fe he venido a caballo aquí a visitarte
y no lo he amarrado, ahí lo tengo suelto. Y le dice el maestro Sufi, ve a amarrarlo en este momento porque Dios no tiene tiempo para las tonterías de estarte cuidando el caballo, le dice, ¿verdad? Hay que ser prudente, ¿verdad? Claro, Hay que ser claro que prudente. sí, hay que ser prudente. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí, vamos a entrar. Hoy quiero decir a la audiencia que tenemos como vicerrector del académico de la UTH y nos vamos a referir al padre José Jesús Mora como padre porque él fue sacerdote y la mayor parte de la gente lo conoce así. Entonces, para nosotros es más fácil decirle padre Mora, aunque ya no se dedica al sacerdocio, pues diríamos directamente, aunque siempre sigue pregonando la palabra y las buenas nuevas de salvación, pero para que la audiencia entienda por qué nos vamos a referir a él como padre. Bien, entonces, para entrar en contexto, padre, cuéntenos un poco de su vida, brevemente, de dónde viene, si viene de una familia que le inculcó el conocimiento de Dios, para que vayamos poniendo los cimientos de esta entrevista. Muy bien. Yo ejercí el ministerio, sí, voy a comenzar con esto, ¿verdad? Fui ordenado en 1994 y ejercí el ministerio durante 12 años. Luego tomé la decisión de dejar el ministerio, me casé, tengo 2 hijos, por eso que hay gente que cuando me encuentra me dice, yo lo conocí como padre Mora, me dice, y ahora me es difícil no decirle padre, me dice, ¿cómo le puedo decir? Y yo le digo, dígame padre, porque tengo 2 hijos, me digo yo. Tengo 2 hijos, entonces en la paternidad espiritual, ahora en la paternidad biológica con 2 hijos. De hecho, le digo que antes a mis amigos les decía, bueno, no a mis amigos nada más. Antes yo tenía 2 teorías sobre cómo educar a los hijos, ahora 2 hijos y ninguna teoría, porque resulta desafiante realmente. Claro. Bueno, nos estamos pasando de chiste ya, pero Está bien. muy espontáneo esto. Entonces, tengo 2 hijos, José Alejandro de 16 años y Valentina de 14 años. Y mi esposa, Patricia Paz, que es médico, que es nutricionista. Entonces, le conocí, nos casamos y ahora pues tenemos esta familia. Hace 20 años dejé el ministerio. Yo nací en Nicaragua. Tengo que comenzar por allá. En Granada, sí. En una familia católica. Sí, es lindo. Histórica. Es una ciudad histórica, colonial. Realmente que la gente que la visita queda realmente encantado, enamorado, porque es una ciudad muy colonial. Entre la ciudad latinoamericana tiene muchas características, arquitectura colonial, pero no solamente eso, está al pie del lago, el lago grande de Nicaragua, donde hubo una erupción hace más de 500 años o cerca de 400 años y diseminó unas 530 islotes cerca de la costa que luego adquirieron vegetación y entonces hay un paseo turístico por medio de ella en donde hay flora, fauna. Si no lo han hecho tienen que ir, ¿verdad? Porque es extraordinario ese tour que hay por ahí. Hacia allí, por la situación que hubo de conflicto, de violencia en toda Centroamérica, pero particularmente en Nicaragua. Después de que entraron los sandinistas, ellos entraron en el 79, pero la parte más cruenta y difícil vendría después, porque la contrarrevolución, que de hecho utilizó territorio hondureño para lanzar ataques hacia el gobierno sandinista, eso representó la mayor cantidad de muertes en Nicaragua. Se llegaron a contabilizar en ese conflicto, que duró varios años después de la revolución, hasta 170,000 muertes. Muchos de ellos, la gran mayoría jóvenes, porque eran reclutados para el servicio militar. En ese contexto, mi hermano, 14 años, yo tenía 13 años, mis padres decidieron sacarnos. Y las posibilidades eran Costa Rica o Honduras, que eran los países más cercanos, así que al final se decidieron por Honduras. Yo desde muy pequeño nací en este ambiente un poco religioso en mi casa, pero también estudiaba en un colegio, los Salesianos, un colegio católico. De hecho, ahí me fascinó, había competencia bíblica y participábamos desde muy pequeño. Entonces, desde una edad temprana, yo me aprendí
el nombre, no el contenido, pero sí el nombre de los libros. Era De los libros. de los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, puede ser. Es decir, parte de la competencia era poder recitarlos y en el orden que estaban, ¿verdad? Sí. En los libros, el Pentateuco, luego los libros históricos, los libros proféticos, luego el Nuevo Testamento. Entonces, parte de la competencia era eso, ¿verdad? Que una de las preguntas era, dígame Los en este profetas mayores. Sí, exactamente. ¿Cuál era el verso más corto de la Biblia? Ajá. Exactamente, El los más profetas largo, menores y cosas exacto, así. sí. Entonces, ahí comenzó mi deseo por conocer un poco más, porque no era simplemente aprender, me fascinaban los libros históricos, esos episodios así como de batalla y que Dios salía a pelear por los israelitas, Sí, ¿verdad? claro. Me fascinaba eso. Entonces yo me sumergí en estos temas. Luego, cuando hice la primera comunión, uno de los sacramentos de la iglesia, Sí. a los 7 años de edad, yo en ese momento sentí el deseo de ser sacerdote y yo manifesté ese deseo. Y a partir de eso comienzo en grupos pequeños, ¿verdad? Grupos juveniles. Pero luego, cuando vengo a Honduras, por eso estoy narrando esto en detalle, al separarme de mi familia, siento una ruptura y un dolor, un sufrimiento al separarme de mi familia, porque mi familia no, nosotros, mi hermano y yo, nos vino a dejar mi familia, ¿verdad? Y le veíamos a mi madre cada 3 meses. Y esa ruptura para mí fue dolorosa. Claro. Entonces tuve mi primer pleito con Dios o con la idea que de Dios tenía. Okay. Y dije, si Dios es bueno, si Dios es Padre, ¿por qué permite la separación, el dolor, el sufrimiento, estas situaciones difíciles? Pensaba yo. Entonces ahí vino mi primer pleito con Dios, digo yo. Y en ese momento, a los 13 años, dije, yo, ya que no entiendo a Dios, no tiene sentido mantener este deseo de servirle, decía yo. Tal vez no lo formulaba como lo formulo ahora, Claro. pero era una forma, entonces me alejé un poco. Pero Dios siempre es, como estábamos hablando hace poco, lo busca. Es decir, Sí. el que va a Dios va de comienzo en comienzo. Siempre hay momentos que lo marcan a uno, así como se revela a la samaritana, a Nicodemo y a otros personajes en el Nuevo Testamento, así también se nos revela. Amén. Y comienzo de nuevo a participar en la iglesia, hago retiros espirituales y a los 17 años manifiesto de nuevo mi deseo de servir al Señor y entro al seminario mayor a estudiar filosofía y teología. Interesante. Yo quiero decirle, padre, que es interesante la pasión que usted ya traía de niño por la palabra. No cabe duda que hay una eternidad que ya viene puesta por el Señor, Claro. porque estamos predestinados, pues. Pero ciertamente que cada uno va tomando un rumbo, porque de alguna manera el Señor sabe cuál es la posición que nos corresponde en el reino, ¿verdad? Para poder ser usados. Y usted me parece interesante que dice, yo era apasionado, digamos, por la historia, ver las historias bíblicas, me encantaba ver cómo se manifestaba el poder de Dios, pero ciertamente, como comenta, ya la experiencia tal vez le hacía falta como esa manifestación del poder de Dios como en su vida directamente y cuestionaba como será que es cierto, será que no. Y a todos nos pasa pues que de alguna manera nos entra esa duda porque como el fundamento de nuestra creencia es la fe, creer en lo que no vemos, ¿verdad? Claro. Y verlo como Tomás, pues que no creyó, dijo hasta que no te vea. Por eso Jesús le dijo, bienaventurados los que sin ver creen, pues. Y ciertamente el padre Mora ya se estaba moviendo en la dirección, digamos, que para la cual había sido predestinado, pero todavía le faltaba de alguna manera que el Señor le saliera al encuentro y le mostrara las cosas. Padre, yo le quiero preguntar, ¿cómo fueron esos años de servicio al Señor y qué lo motivó a dejar el sacerdocio? Yo me realicé en el ejercicio ministerial porque durante los años de filosofía y de teología yo disfruté muchísimo. Me considero como una persona así un poco intelectual, me gusta la lectura, me gusta aprender y me gusta enseñar también. Entonces durante ese tiempo lo disfruté. En el seminario mayor, que es como una universidad más aquí, hay 4 dimensiones: la vida espiritual, la vida comunitaria, la vida pastoral y la vida académica. Entonces esas son las 4 dimensiones que se privilegian en el momento de la formación. Yo
era ratón de biblioteca, porque fuera del tiempo estipulado me iba a la biblioteca, mientras otros hacían otras cosas, yo me fascinaba comenzar a leer. La biblioteca del seminario es una de las bibliotecas más grandes que hay aquí en Honduras, grande, de varios pisos incluso, y me fascinaba. Ojear de todo un poco. Sí. Era como picar aquí, picar allá y tener ideas. Y había una apertura porque la formación que recibimos fue de sacerdotes canadienses que vinieron de misioneros aquí y ellos tenían una mente abierta. Entonces no tenían solamente libros religiosos, había de todo un poco, hasta arte, cultura. Sí. Y yo disfruté mucho tanto ese tiempo de estudio como también el ejercicio ministerial. ¿Por qué? Me incliné justo hacia los medios de comunicación desde mi formación en el seminario. Terminé mis estudios, fui ordenado en 1994 con 24 años de edad. De hecho, en ese momento solicitaron una dispensa para poder ordenarme porque el derecho canónico dentro de la iglesia establece que el que es ordenado al sacerdocio debe tener como edad mínima 25. Yo tenía 24 un año en menos ese momento, tenía un año menos. Y sin embargo, el voto de confianza me permitieron ordenarme a los 24 años de edad. Luego estudié comunicación social y un año estuve en diversos cursos, estudios, y ya me hice cargo de los medios de comunicación de la iglesia. Eso me permitió realizarme más todavía, porque de los 12 años que ejercí el ministerio, 7 fueron específicamente en medios. Eso fue una vitrina pública, porque yo era el vicario de medios de comunicación en la arquidiócesis de Tegucigalpa. Digo vitrina pública, me permitió contactos, porque en el 1988 sucedió lo del Mitch, y hubo un surgimiento de ONGs, de organizaciones para el desarrollo en ese momento, para reconstruir el país. Y surgieron el Foro para Fortalecimiento de la Democracia, el Foro de Convergencia, el FONAC, varios espacios socioeconómicos y políticos, el FOPRIDE, que es las organizaciones privadas. Entonces yo era el representante de la iglesia en esos espacios. Así que estaba en mi charco, yo me sentía en mi salsa realizado. Sin embargo, sentía que me estaba perdiendo de algo. Yo celebraba la misa, veía a la gente que llegaba con su familia y todo eso, y experimentaba al final, cuando se iban y todo eso, una especie como de vacío, de soledad. Y yo decía, pero yo dije que estaba dispuesto a renunciar a una familia, decía, pero intuía, y como hablábamos hace poco, incluso en oración, que es el Espíritu Santo que sopla donde quiere y como quiere. Y entonces había como un deseo, y yo decía, ese deseo de una familia, de realizarme a través de los hijos, no solamente en la paternidad espiritual. Y eso coincidió con una situación en la cual yo vi situaciones dentro de la iglesia. La iglesia camina entre sombras y luces, y todos nosotros también, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Amén. Pero, por supuesto, a veces esa gracia no la dejamos actuar en nuestra vida. Entonces, yo sentía que, por un lado, había ciertas incoherencias, y eso me golpeaba muchísimo con los ideales que tenía desde el sacerdocio. Y situaciones que, como le dije, la iglesia es santa y pecadora al mismo tiempo. Entonces, y los que servimos en ella también. Entonces, yo decía, me estoy perdiendo la posibilidad de una familia, y hay unas normas que yo acepté, por supuesto, porque la iglesia católica de rito latino, los sacerdotes no se casan, pero la iglesia católica de rito occidental, los ortodoxos, sí tienen la posibilidad de casarse. Así que tomé la decisión de pedir un año sabático después de 12 años en el ejercicio ministerial para repensar y replantear mi vida. Al final de ese año, que fue el año 2007, yo dije, me quedo en la vida laica. En la vida laica y me caso. Y así sucedió, ¿verdad? Ajá. ¿Cree usted que el hecho de esa pregunta que se hizo cuando tenía 13 años, si Dios es bueno, ¿por qué permite esta separación? Influyó en esa decisión, o sea, porque en ese momento, cuando usted tenía 13 años, estaba necesitando a su familia unida.
que la había tenido en Nicaragua y que en ese momento ya no estaba. Y ese anhelo para muchas personas es tan importante, ver esa familia, sobre todo cuando se nos es quitada, ese anhelo de mamá, papá, hijos, ese deseo en ese momento que usted estaba teniendo esa decisión. Nunca me lo había planteado, pero posiblemente Posiblemente. esa separación temprana. Hay una orfandad de alguna manera. Exactamente. Así Nunca me lo había planteado de esa forma, Sí. pero lo experimenté luego con mis hijos. José Saramago, que ya falleció él, es un premio Nobel de literatura de nacionalidad portuguesa, tiene libros muy interesantes. Él tiene una frase que siempre me la ha apropiado. Dice, los hijos son un curso intensivo donde aprendemos a amar a alguien más que a nosotros mismos. Sí, Entonces, los hijos, ¿cómo se aman? Es sí, decir, sin duda. es un amor que se experimenta con los hijos, ¿verdad? Que es tan diferente al amor de pareja o al amor de hijo. Es la paternidad. Uno descubre que los hijos son capaces de sacar lo mejor de un ser humano. Así es. Padre, También a veces lo peor. yo quería preguntarle, ese momento en que usted decide renunciar al sacerdocio, ¿fue como bien conflictivo internamente para usted? Digamos, ¿tuvo miedo a señalamientos o se sintió lo sintió como un fracaso renunciar a ese camino? ¿Cómo fue ese momento específicamente de su vida? ¿O lo sintió como, no, Una esto era lo que decisión necesitaba, era una realización? ¿Cómo fue ese momento preciso? Ambas en que cosas. Siempre hay una ruptura. Ujú. Es como un divorcio, aunque Sí. no es un divorcio con Dios, es Sí. con la institucionalidad, con la Ok. institución, con la Ujú. Iglesia Católica. No, porque normalmente cuando un sacerdote toma la decisión, no es respaldado ni apoyado por parte de la Iglesia, Claro. porque la Iglesia teme que ese gesto de apoyo se Claro. convierta en una puerta abierta. De por sí hay entre 15 a 20% del clero que renuncia Ok. normalmente. Mucha gente no sabe que es un porcentaje alto Alto. realmente, Ujú. porque tal vez los casos más sonados son aquellos que estamos más expuestos en la vida pública. El padre Alberto. El padre Alberto, que de hecho grababa con nosotros Es en el verdad. canal cuando yo estaba a cargo de los medios. Yo lo conocí a él en un evento justamente de producción audiovisual a nivel internacional. Nos hicimos buenos amigos. Cuando dejó de grabar en el canal de la Madre Angélica, en EWTN, nosotros le hicimos la propuesta y él dijo que sí. Nos visitó, vio los estudios que estaban muy bien montados. Y antes se llamaba el show del padre Alberto perdón, no era EWTN, sino que era Telemundo, donde Telemundo, comenzó. sí, claro. Él comenzó en Telemundo, es decir, un espacio muy laico, Sí, pero muy laico. que lo catapultó. Sí. Pero luego, cuando dejó de grabar ahí en Telemundo, yo estaba a cargo de los medios, hablamos entonces, nos encontramos prácticamente tres instituciones, bueno, tres personas en este caso, que era uno de los productores de EWTN, el canal de la Madre Angélica, nosotros aquí, que teníamos antes el canal 48, que ahora es Suyapa TV, y al padre Alberto, y entonces nos encontramos en ese momento y comenzamos a dialogar y vimos la posibilidad de retomar la producción de sus programas. Y así lo hicimos por espacio de 6 años. Y se llamó, antes era el show del padre Alberto, después Hablando Claro con el padre Alberto. Luego vino la situación de escándalo, ¿verdad? Sí. De él. Sí, porque era una figura pública. Claro, y estaba con una joven, con Rujama, que actualmente es su esposa, Rujama sí. Canelli, y dejó el ministerio y todo eso en medio de una controversia. Sí. El caso mío, yo tuve una controversia, pero en ese momento con el obispo auxiliar, que ya no está ejerciendo tampoco, ¿verdad? Pues, un conflicto de diferencia de criterios y todo eso. Claro. Entonces, fue muy polémico porque los medios de comunicación, cuando no tienen una noticia, tratan de alimentar. Claro, Entonces alimentaron el esa sensacionalismo. controversia, sí, Claro. el sensacionalismo. Alimentaron esa controversia. Entonces algunos medios generaron, más bien alimentando esa controversia. Entonces sí, fue una transición que no fue muy cómoda en ese momento. Sin embargo, yo preferí no dar declaraciones después para no seguir alimentando esa controversia, pero comenzar a trabajar en una universidad fue para mí como la salvación.
la oportunidad que Dios me daba casi de no experimentar una transición tan radical, porque entre jóvenes yo traté de servir, apoyarles, Claro. porque entré no como vicerrector académico, sino a cargo de asuntos estudiantiles. Y los jóvenes ahí en la universidad se acercaban con un problema y no buscando ayuda espiritual, pero para mí ese problema era como la oportunidad Qué de bueno. comenzar a hablarles a ellos y Sí, decirles, perfecto. porque decían, tengo un problema económico, tengo un problema familiar, Sí. y lo que necesito es apoyo académico. Muy Claro. bien, entonces mientras daba el apoyo académico, yo le decía, ¿y te congregas? ¿Has Sí, buscado al Señor? En vez de decirle, mira, toma diazepam o claro. ribotril o algo, Claro. mira, busca del Señor. Sí. Y decía a la gente, es cierto, me he alejado de él y comenzaba a abrirse. Los jóvenes comenzaban a abrirse. Seguía siendo padre, pero no Exactamente. necesariamente ejerciendo el sacerdocio como tal, ¿verdad? Solo cambié de espacio en ese Totalmente. momento, pero seguía prácticamente. El Señor es perfecto realmente. Sí. Cuidando Platicamos, las ovejitas. sí, platicamos con el padre antes de entrar a grabar que es como Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo, que fue el hombre que escribió más libros del Nuevo Testamento y cómo en algún sentido él perseguía a los cristianos por un celo real, pues, de defender a Dios, pero estaba equivocado. Digamos que como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En ignorancia de él, en la falta de revelación, perseguía a cristianos. Y luego Jesús le sale al encuentro y le cambia el panorama. Y hago esta comparación porque digo, de alguna manera el Señor no iba a perder la oportunidad de poder usar al Padre Mora, pues digamos, en otro ámbito, como dice él, de alguna forma siempre se iba a manifestar el poder de Dios, no necesariamente porque estaba marcado en un puesto religioso, sino más bien en una manifestación. Claro. Yo quiero preguntarle, perdón, Sí, amor, amor. perdón. Padre, y en ese momento que usted empieza a atender jóvenes, a trabajar en la universidad, ya dejó el sacerdocio, ¿seguía el vacío? ¿O ya había sido llenado me falta algo, de cuando terminaba las misas? Y ese vacío fue llenado con la familia, Ajá. pero yo sentí en ese momento que me enfrié espiritualmente. Yo no era perseguidor de cristianos, todo lo contrario. Valga la aclaración, me llevaba extraordinariamente bien con varios pastores, especialmente con René Peñalba de CCI, Centro Cristiano Internacional, con Mario Fumero de Proyecto Victoria, aún con Evelio Reyes, digo aún con Evelio Reyes porque en ese claro. momento era muy controversial. Claro. En la década de los 80, 90, había cierta controversia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. Bastante. Y a veces no existía este ecumenismo, o al menos no tan difundido, ¿verdad? Pero varios de nosotros teníamos esta apertura y espíritu ecuménico de acercarnos a otras denominaciones. Así que yo tenía ese espíritu, así que no fui perseguidor de cristianos. Pero, como usted bien dice, Wendy, comencé más bien a crear un vacío porque a veces la estructura eclesial y el ejercicio ministerial mantenían cierta espiritualidad en mí. Sin embargo, me fui descuidando. Fui de esas personas que Importante. comenzaron a suplir sus necesidades básicas, como dice Abraham Maslow, ¿verdad? Necesidades básicas, tenía un buen trabajo, un trabajo estable, tenía ahora familia, tenía salud, y no es que antes no la tuviera, pero comencé a tener ciertas cosas y es cuando uno a veces con Estoy necesidades bien. cubiertas estoy bien y todo eso y se enfría espiritualmente. Ujú. Porque a veces es necesario poder experimentar una situación de necesidad en el cual uno vuelve la mirada a Dios y dice, realmente, Señor, como dice el mismo Señor en Juan 15:5, sin mí ustedes no pueden hacer Nada. nada que valga la pena. Sí. Porque podía hacer muchas cosas, podía ir a trabajar, podía sostener a mi familia, pero entonces uno inconscientemente se vuelve una persona soberbia que piensa que las cosas que tiene es por su propio esfuerzo, Claro. capacidad. Humanismo. Y en el año, en el año 2011 nace mi niña, luego en el 2017, a sus 6 años de edad,
le da una enfermedad a ella, comienza ella a reaccionar de forma alérgica a algunos alimentos. Mi esposa, que es médico, comienza a tratarla al inicio y fue una enfermedad difícil porque mi hija iba perdiendo peso. Los síntomas, ya he dicho la cita de Saramago, y entonces el dolor de un hijo, el sufrimiento de un hijo, el sufrimiento de un papá, de una mamá, de la familia. Entonces mi hija comienza a tener reacciones, le dolía, tenía dolores abdominales, tenía reacción a los alimentos, vomitaba con mucha frecuencia, iba perdiendo peso, le llevábamos donde un especialista, donde otro, así anduvimos saltando un poco. Ya antes de eso, un fraterno de FINEC, Manuel Cerón, perdón, me había invitado a la fraternidad y me decía, Padre Mora, me dice, el Señor no se arrepiente del llamado que le ha hecho. Me dice, si quiere, y así como con voz profética. Y yo dije, ¿y este qué es? Decía yo. No, ¿quién le va a ir a hablar a un Padre de Dios? Dice, a mí me daría también como miedo ir a hablarle a un Padre de Dios y es un padre que ha estudiado teología. Pero me lo decía con mucho respeto, pero también con firmeza y con convicción. Con convicción, sí. Con parresía, así como hablaban los primeros, los apóstoles y todo eso. Me decía, Padre Mora, el Señor no se arrepiente del llamado que le ha hecho. Y Dios lo quiere llamar de nuevo a su servicio, me dice, y la fraternidad. Y yo decía, este es un hermano separado, decía yo, de verdad. y me invitaba y yo me lo encontraba en la escuela donde estaban mis hijos, ahí estaban los hijos de él también. Y me decía, y como yo no iba a la fraternidad, y le decía que sí para quitármelo de encima. Sí, claro. Pero como yo no iba, volvía de nuevo a la carga él y decía, el Señor me lo puso a mí, me levanto a las 3 de la mañana, yo no puedo borrar su imagen de mi mente, decía, y el Señor quiere llamarlo, el Señor está allá para llamarlo para cosas grandes, que haga usted en su nombre, decía él. Y yo decía, no, decía yo, no. Y yo, ¿por qué tan necio? Decía yo. ¿Por qué tan insistente? Pero qué valor el de Manuel, porque yo ciertamente, yo he escuchado la historia que él cuenta de esa parte y dice que él le decía a Dios como, Padre, pero ¿cómo le voy a ir a hablar a un sacerdote de Dios si ellos saben más que yo? Pues me explico, porque han estudiado más y todo, se han preparado. Pues. Entonces da como miedito ir a decirle a un sacerdote. Pero aunque yo pertenecía y asistía a la Iglesia Católica, sin embargo, con la enfermedad de mi hija, por necesidad, voy a la fraternidad en búsqueda de un milagro. Del milagro. El milagro. Sí. Okay. Y a medida, yo fui a la fraternidad porque a veces uno tiene ese prejuicio, ¿verdad? Que sí, que son cristianos evangélicos, decía yo. Entonces, ¿qué haría yo ahí, en ese grupo? Decía yo. Pero al escuchar los testimonios iba como naciendo la esperanza y la fe de que mi hija podía ser sanada, porque escuchaba milagros poderosos, testimonios extraordinarios, y yo decía, mi hija puede ser sanada, decía yo. Entonces comenzaba a orar y no me apartaba de la fraternidad y fui perseverante, pero hacía falta algo. Y la tía de mi esposa, que es muy cristiana, una mujer con un espíritu profético extraordinario, vive en los Estados Unidos y nos visita eventualmente aquí en Honduras. Me dijo un día, José Jesús, me dice, lo que tú tienes que hacer es pedir que oren por ti, porque nosotros orábamos en la fraternidad y yo pedía en la boleta, yo escribía, Señor, sana a mi hija, sana a mi hija, sana a mi hija. Y a veces me desanimaba. Por eso digo en el testimonio que a veces yo clamaba y le reclamaba porque no veía el milagro llegar. Y es que Dios tarda a veces en relación a la prisa que tenemos, a la urgencia, no en relación a su promesa. Eso se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir. Pero el milagro es trabajado por parte de Dios sobre una materia prima que es la fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo no tenía suficiente fe en ese momento, asistía, no tenía la suficiente fe porque me debatía. El demonio aprovecha esos momentos para sembrar la duda. Claro. Dios te ha abandonado. Incluso cuando yo hablaba con Dios le decía, si yo soy el que me ha apartado, ¿por qué te ensañas con mi hija? ¿Por qué esta enfermedad? Llegó a pensar tal vez que por haber dejado el sacerdocio, tal vez ese era un castigo. Hasta eso llegó a pensar. Pero antes del milagro físico en mi hija, era necesario
un milagro espiritual en mi vida, una conversión auténtica, un encuentro con el Señor. Y ahí sí volvemos a Saulo cuando es derribado. Porque yo llamo a Manuel y le digo, bueno, Manuel, tú me metiste en esto, necesito que oren por mí. En ese momento llega Manuel, recuerdo, fue un 17 de enero del 2019, llega a la universidad, no llegó ese día, sino hasta el día siguiente, el 18 llega con Franco, otro fraterno también, y de apellido Franco. Sí, sí. Y el abogado Adrián Franco. Adrián Franco. Sí. Sí, llegan a la universidad, dicen, ¿dónde podemos orar? Y yo elijo en el tercer piso, para que no nos molestaran ahí en la oficina, la sala de juicios orales. Entramos a la sala. Yo en ese momento no sabía por qué elegí ese sitio. Hasta después entendería. Los tribunales del Sí, cielo. exactamente. Pero el juicio que iba a haber en ese momento sobre mí no era un juicio de condena, sino de perdón, de misericordia. Porque yo entro y me dice Manuel, como era respetuoso, ¿verdad, Manuel? Me dice, usted puede, como quiera, me dice él, de pie o de rodillas. Ay, sí, de rodillas. He estado todo este tiempo orando por mi hija y me arrodillo en ese momento. Comienzan a orar por mí, comienzan a orar por mi hija. Pero cuando llega ese momento en el cual dice, repita con nosotros la oración de aceptación del Señor, que yo decía, bueno, yo acepté al Señor hace muchos años, decía, desde pequeño. Pero ¿qué es lo que sucede? San Agustín dice, en realidad, el verdadero cristiano pasa por dos conversiones. Dice, primero nos convertimos al Dios creador de todo, el Padre de todos, el creador, el dador de la vida. Pero la segunda conversión es convertirnos a Cristo muerto y resucitado, decía él. Esa conversión por la cual pasamos por el Gólgota, por el Calvario, pero con el cual resucitamos también con él, decía San Agustín. Y ese era el momento del encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Porque yo comienzo a orar esta oración que ya había hecho tantas veces en Finec, perdón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Pero cuando dije eso, en ese momento, algo sucedió. Porque comienza a pasar la historia de mi vida por mi mente y por mi corazón, y yo comienzo a temblar en ese momento, comienzo a llorar, me conmuevo, y se me viene a la mente una cita bíblica. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que detesta. Está en el libro de Proverbios, el capítulo 19. Y comienzo en mi mente los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos manchadas de sangre, el corazón que planea la perversidad, los pies presurosos para hacer el mal, el que crea división entre hermanos, el que levanta falsos testimonios. Yo comienzo a llorar porque por primera vez me presento ante el Señor ya sin justificación, sin justificarme, exactamente, completamente desnudo. Y digo, ¿cuántos errores, males, cuánto daño he cometido yo en mi vida, ¿verdad? A partir de cada uno de esos, es que no me libraba ni de uno siquiera. Y comienzo a llorar con un sentimiento primero de dolor, de culpa, comienzo a llorar. Pero cuando sigue la oración, porque ellos creo que hicieron una pausa, tal vez la pausa fue de segundos, para mí fue como una inmensa eternidad, sí. Pero hoy me arrepiento, dicen ellos. Y cuando dicen ellos, pero hoy me arrepiento, y yo lo digo, yo en ese momento estaba haciendo un acto de arrepentimiento auténtico, sincero, pero hoy me arrepiento. Y cuando dije, y te pido perdón, ahí sentí de una forma como nunca experimenté el perdón de Dios en mi vida. Sentí que su sangre preciosa me lavaba. Ven, dice el Señor, aunque tus pecados sean negros como el hollín, rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Amén. Y en ese momento yo sentí el perdón de Dios en mi vida. Bueno, hasta sentí que bajé unas libras porque yo sudé. Yo lloraba y sudé hasta el café de la primera comunión en ese momento. Porque sudaba. Qué maravilla. Me estremecía, temblaba, yo lloraba. De hecho, cuando doy testimonio y vuelvo a recordar ese momento, me conmuevo
Y lloro nuevamente porque es recordar ese momento tan Con un encuentro especial. real. Un encuentro real y me levanto, como le digo, como más liviano me sentía, pero con mucha fe. Entonces, Yo dije, el milagro, porque yo no siento vergüenza ante el Señor ahora de presentarme y decirle, sana a mi hija, amén. sana a mi hija. Amén. Y entonces comienzo a pedir, a partir de entonces, mi hija ya mi esposa comenzaba a buscar opciones ante un especialista, viajaba a los estados y allá en los estados se hizo el milagro, porque es sencillo el milagro, es sencillo y poderoso al Sí, mismo sí. tiempo, porque uno de los especialistas decía que había que practicarle de nuevo endoscopía, porque mi hija lo que tenía en el diagnóstico era esofagitis eosinofílica, una enfermedad en la cual el sistema inmunológico comienza a rechazar los alimentos, se va formando un tejido calloso en el esófago. Era muy difícil de diagnosticar, más difícil el tratamiento, pero una de las especialistas decía hay que practicarle de nuevo una endoscopía, tomar una muestra, aunque llevaban muestra en ese momento, pero ante la desconfianza que había en una de ellas, y el otro especialista decía, ¿para qué practicarle una endoscopía? No está sometida a tratamiento, va a dar el mismo resultado, ya sabemos qué es lo que tiene. Entonces estaban en ese debate. Y mi esposa me dice, bueno, el seguro cubre bajo ciertas cláusulas y dice, si hay una reacción, puede cubrir por emergencia porque los costos iban a ser altos Sí. de practicarle de nuevo la endoscopía ya y luego someterla a tratamiento. Y dijo, voy a probar uno de los alimentos de los tantos que le dan una reacción alérgica porque en ese momento mi hija no podía comer más que 3 cosas, papa, arroz y carne, Santo, nada más. por eso. Estaba totalmente excluida de Sí. todos los demás alimentos porque provocaban en Terrible. ella una reacción. Entonces dijo ella, voy a darle pollo, papas fritas y, es decir, un riesgo calculado, Ajá. Sí. ¿verdad? Para poder hacer uso en ese momento del seguro. No es que estábamos ocupándola como conejillo de India. Yo le dije, está bien. Sí. Y en ese momento le dio, yo estaba aquí en Honduras esperando la reacción alérgica, pasan 15 minutos, me comunico, nada, 1 hora, 2 horas y no hubo ninguna reacción. Pasaron horas Dios. y mira, en ese momento yo dije, este es el milagro que yo esperaba. Qué lindo, Señor. Ese fue el milagro. Luego mi hija regresó acá a Honduras, una recuperación extraordinaria. Así que yo sigo en FINEC, sigo participando, sí, permanezco en la Iglesia Católica, Claro, por claro, supuesto, porque lo que sé del Señor, la Iglesia me lo ha dado, ¿verdad? Claro, La Iglesia me lo ha dado. Para mí la Iglesia es madre y maestra y participo en ambos, ¿verdad? Voy a la Iglesia porque en FINEC me quedó muy claro. Me quedó muy claro que FINEC no es una iglesia, no es, es un espacio donde más que una religión es una relación con el Señor que establecemos en ella. Es más, yo siento que todo lo sucedido y que les he compartido en este momento, que no sé si era la finalidad compartir Por su supuesto que sí. testimonio, Por supuesto que sí. pero lo que les he compartido es porque todo tiene sentido. A veces no vemos con claridad el por qué o el para qué de las cosas que suceden en nuestra vida. Dios sí tiene muy claro por cuál es el motivo. Sí. En sus planes, Dios sí tiene muy claro. Y cuando voy, por ejemplo, invitado para darle testimonio, llego a La Esperanza, por ejemplo, Sí. Tibucá, y me piden el testimonio y yo lo doy. Y me dice después, antes no me lo había dicho, el coordinador me dice, gracias. ¿Sabe por qué? Porque el 80% de los que asisten a este capítulo profesan la fe católica, me dice. El 80%. Y a veces ese porcentaje varía Sí. en algunos capítulos, pero el 80%. Sí. Y tal vez han tenido un párroco que por miedo a algo le dice, no vayan. No vaya allá, ahí. no vayan. Pero ellos, ¿por qué siguen viniendo? Porque de aquí, de FINEC, salen a la Iglesia Católica justamente Sí. a evangelizar con una fuerza y con una convicción Sí, y a amén. participar activamente Amén. en la iglesia. Amén. Y entonces muchos sacerdotes han cambiado su visión y su perspectiva porque dicen, Acerca de la no nos fraternidad. están robando feligreses, los están Mejorando. devolviendo, reciclando, Ajá. los están reciclando Sí. y nos los devuelven con mayor fuerza y convicción, con mayor fe. Y entonces él me decía eso en esa ocasión. El 80% de los que asiste aquí son católicos, me dice. Padre, yo quiero decir que
justamente le comentaba al padre antes de la grabación de este episodio que estábamos hablando del pasaje de Jesús y la samaritana en el pozo. Y yo estaba leyendo ese verso ayer justamente y es curioso cuando ella le dice que los judíos dicen que tenemos que ir a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Al templo. Porque hubo una separación entre los israelitas, el reino de Israel y el de Judá. Pues el caso es que, pero nuestros padres nos han enseñado que es en este monte, dice la samaritana, que hay que adorar. Y Jesús le dice, vendrá el día en que ustedes adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, no necesitamos un templo consagrado, no necesitamos un lugar donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y es interesante cómo estas reuniones, por ejemplo, de la fraternidad, son tan impactantes en la vida de una persona, porque muchos dicen, pero yo fui a la iglesia por años y nunca encontré lo que encontré aquí. Pero es que yo creo que ese es el poder del testimonio. Como dice el padre Mora, dice, yo escuchaba esos testimonios y me inspiraban. Mi milagro tiene que llegar. ¿Cómo este hombre pudo creer? Y entonces ciertamente va alimentando la fe, porque al que cree todo le es posible. Yes. Y qué bonito es eso. Por ejemplo, este podcast es una forma de llevar ese mensaje de fe a la gente que quizás no va a la iglesia y que se motive y dice, pucha, voy a ir a buscar a Dios. Está bien ir a la iglesia. Por supuesto que tenemos que ir. Que Pablo lo dice, ¿va? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la iglesia hagamos cobertura, oración. Por ejemplo, el padre Mora encontró quien fuera a orar por él. En comunidad. Tenemos que tener una comunidad y también nos nutrimos de la palabra cada vez que vamos a la iglesia y escuchamos a alguien disertar y hablar de la palabra. Pero es tan bonito pensar en cómo Dios se manifiesta en lugares inesperados y de una manera tan inesperada. Y así era en el tiempo de Jesús, porque los religiosos de la época también lo condenaban. Y Nicodemo particularmente sabía que había algo especial en él, pero tenía miedo de que lo criticaran. Pero sabía que nadie que no venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Claro. Yo quiero mencionar, fíjate que hay personas que tal vez en fraternidad no sienten esa conexión con Dios, no van a la iglesia y no la sienten, estos milagros de los que nosotros estamos hablando, esa relación. Y es que hay que recordar que son instituciones manejadas por personas humanas, naturales, que pecamos, fallamos, que no somos Dios. Pero la intención verdadera de estas instituciones, como la iglesia, fraternidad y los otros ministerios, es acercarnos a Dios, encontrar esto que nosotros hemos encontrado, que es esa verdadera relación con el Señor, que es la única que puede cambiar. O sea, solo el Señor, a través de su Espíritu Santo, es el que nos puede cambiar. Así que yo los animo a buscar esa relación, no los lugares como tales, sino al Señor a través de esos lugares. Yo quiero saber, ya para cerrar, porque ya nos pasamos un poquito, ¿qué cambió en usted a partir de ese día espiritualmente? En primer lugar, la convicción de que el Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la presencia de Dios y ahora la palabra de Dios está presente en cada situación, viene en nuestro auxilio, el Espíritu Santo. Viva, una palabra viva. Exactamente. Entonces, las situaciones de la vida cotidiana, y especialmente cuando son difíciles, pero aún en lo ordinario, hay un recuerdo, y yo te alabo, Padre, como decíamos, porque has revelado estas cosas, no a los sabios entendidos, sino a la gente sencilla. Entonces, es una presencia, porque yo creo que la gracia de Dios se trata de eso, la presencia de Dios entre las cosas, desde las cosas pequeñas, cotidianas. Yo creo que ahora vivimos tan aprisa que nos olvida, eso nos obliga a vivir de manera superficial si vivimos aprisa, pero si vivimos de manera consciente, yo sé que la palabra de Dios va a ir en nuestro auxilio en todo momento y esto nos hace actuar con mayor discernimiento, con mayor fe, decirle, Señor, yo no te quiero ofender, no me quiero apartar de ti, yo quiero de donde me has sacado, yo no quiero volver a extrañar ni las cebollas de Egipto, ni nada de eso, ¿verdad? Ni el pasado. Y donde me llames, ahí voy a ir, porque me concediste este milagro, ¿cómo no voy a responderte con gratitud? Entonces, a pesar de las dificultades, digo dificultades porque en el trabajo, yo
tengo que sostener a mi familia, tengo un Claro. trabajo y a veces me llaman, a veces digo que sí, otras veces digo que no, otras veces, de hecho, este podcast Sí, lo pudimos lo ver la teníamos primera vez. para algunos Sí. meses atrás. Claro. Y estamos aprovechando ahorita que tenemos este Claro, espacio, las cosas ¿verdad? son en el tiempo de Dios y son mejor. Sí, entonces eso es lo que ha cambiado. Qué bonito. En tener vivo y presente Amén. esta palabra y una fraternidad también, un grupo de fraternos en el cual me identifico, voy y no importa en qué país, en qué lugar, en qué capítulo, y yo digo, qué hermoso poder servir al Señor. Y se me dicen, su testimonio va a servir para que otros, Claro. entonces, claro, Señor, tómame como instrumento, ¿verdad? Vasija de barro, al fin y al cabo, frágil, que puede romperse, pero es la gracia del Señor que actúa. Yo quiero decirle a nuestra audiencia, ya para ir buscando el cierre de este episodio, que de lo que se trata es buscar que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Porque, por ejemplo, es interesante el caso del padre Mora, un sacerdote ordenado que estudió para poder estar allí, que por muchos años dio misas y enseñó lo que la palabra dice. Claro. Pero le hacía falta la convicción del Espíritu Santo. Y es interesante pensar, pero ¿cómo un padre que ha estado en contacto con la palabra? Entonces, Es que hasta a los mejores monos se les cae el banano. Dice. interesante. Entonces viene el tema otra vez de Nicodemo. Esa noche que Nicodemo se encuentra con Jesús, le dice, tú tienes que venir de Dios. Nadie que no venga de Dios puede hacer lo que has hecho. Y le dice, ¿qué tengo que hacer por acceder al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice como, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. No, lo que es carne, carne, y lo que es espíritu. Entonces, lo que yo les quiero decir que Jesús le dice, ¿cómo tú, siendo un maestro de la ley, no entiendes estas cosas? Entonces, nos damos cuenta que es casi el caso del padre Mora, un hombre que estudió y por supuesto, y está bien, pues, se preparó, pero le hacía falta esa revelación que la llevó hasta ese momento donde renació de nuevo, donde se cumplió esa palabra que Jesús le dice a Nicodemo, que tenía que volver a nacer de nuevo. Y fue ese día que dos hombres laicos que quizás conocían menos la palabra que él, pero estaban llenos de Dios, llegaron de parte del Señor. Y hay que destacar la humildad del padre Mora, Claro. a pesar de tener esa lucha interna, como, pero este hombre que me va a hablar a mí de Dios, y yo hermano he separado. vivido con él, es un hermano separado, qué sé yo. Pero vemos que el Señor usa a muchas personas que muchas veces no están tan capacitadas. El mismo verso que dice, sí, Padre, gracias porque no le mostraste esta a la gente sabia, sino a los sencillos. Y qué humildad la del Padre Mora de aceptar esa oración. Y ahí, un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Amén. Se manifestó el poder de Dios. Y esa humildad fue la que llevó al milagro de su hija, como dice el Padre Mora. Yo creía que venía, pero primero el Señor tenía que tratar conmigo. Una vez que trató con él, todo lo demás se vino por añadidura. Entonces, Amén. a mí me gusta destacar esto. Y por último, decir, dice la palabra, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre que es verdaderamente bueno nos dará el Espíritu Santo si se lo piden. Entonces yo hoy quiero decirle a la audiencia, pidan el Espíritu Santo a Dios, porque eso es lo que los va a despertar y los va a llevar a la plenitud del propósito que llevaron. Si no, van a seguir en la iglesia por muchos años yendo, y está bien, pero les va a hacer falta esa pasión y esa convicción con la que vivimos nosotros, porque el Señor nos dio al Espíritu Santo. Entonces yo quiero destacar esto en este momento, porque a mí me urge realmente que todos los que nos están escuchando, que no han tenido un encuentro real con Dios, lo tengan, porque su vida va a ser dimensionada a lugares que jamás se imaginaron, y van a amar a Dios verdaderamente. Claro, fíjese que al escucharle ahorita, y como yo me he comenzado a involucrar en un club de corredores que ahí en la universidad, los Eagles. Entonces, ahorita al escucharle, Jorge, yo decía, es que antes uno puede hacer ejercicio por salud y cosas así, pero mantenerse en un nivel tranquilo y mantener un poquito su salud. Pero lo que hace el Señor con nosotros, con estas situaciones que a veces atravesamos, es, te voy a preparar por una maratón, ¿verdad? Te puedes mantener, claro, haciendo ejercicio, pero tranquilo y no pasa nada.
Pero si quieres algo extraordinario y todo eso, te voy a preparar para la maratón. Sí. Entonces es comenzar a entrenar ya de manera fuerte, serio? sistemática, como dice Pablo. Antes recibían ustedes comida de niño, ¿verdad? Ajá, claro. Ahora, La vianda, exactamente. plato fuerte. Pero ahora es plato fuerte, exactamente. Claro, Ya y es comida que- de adulto. Y es que nuestra revelación del Señor, la que vamos a tener personalmente, va a depender de nuestra búsqueda del Señor. Sí, amén. Así Así que es. si queremos más del Señor, hay que buscar más. Ya para cerrar, Padre, por favor, puede dejar un último mensaje a las personas que nos están escuchando, un mensaje específico. La verdad es que lo más difícil es la apertura y el cierre, ¿verdad? Claro. No, yo reforzaría lo que dijo Jorge. Busquemos el reino de Dios, su justicia. Amén. Lo demás viene por añadidura. Todos hemos experimentado, y yo les puedo decir algo, que cuando buscamos el reino de Dios se hace realidad lo del Salmo 37. Joven fui y viejo soy ahora, y no he visto justo desamparado, Amén. ni su descendencia mendigando pan. Con eso Amén. cierro. Sí, Señor, gloria a Dios. Amén, Qué bonito amén. episodio. Realmente que hoy fuimos claros, concisos, precisos y macizos. De verdad que me encantó este episodio. Padre, ya hace rato que lo quería tener en este episodio porque para mí es significativo que la gente se lleve un concepto de cómo es el conocimiento experiencial con Dios, eso que nos enamora y que decimos, wow, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así es, amén. Maravilloso. Gracias. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores, Café Costello, Smart City Car Wash, Infinity Travel, agencia de viajes, a Pope Arte, Música y Entretenimiento y a Noble Film, que Claro. son los mejores para hacer podcasts, para grabar. Así que si quieren hacer sus podcasts o tienen alguna fotografía o videos o corporativo, Noble Film con Noble Film pueden trabajar, son los mejores. Gracias, Padre, nuevamente por ese hermoso mensaje. No se olviden compartir este episodio con todas las personas que conozcan. Si les gustó este contenido, dennos seguir. Nos encuentran en las plataformas como Buenas Nuevas HN. Comenten qué les pareció, qué experiencias han tenido. Por lo demás, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a todos. Bendiciones, los amamos en Cristo.